A menudo hemos escuchado que solo se debe orar de pie o solo se debe orar de rodillas. Pastor, ¿cuál es la postura en la que Dios escucha mejor las oraciones? Antes de continuar con este tema, que sin duda tú te habrás formulado también esa pregunta o se la habrás oído a alguien, acuérdate suscribirte al canal Emergencias Bíblicas. Este es nuestro canal, el canal de la familia Emergencias Bíblicas. Suscríbete, dale like. Acuérdense que no basta con ver el video, yo sé que a algunos se les olvida, pero denle like. Eso es importante para el crecimiento del canal, porque ya he dicho en varias ocasiones, YouTube observa y dice a las personas, les gusta el video. No solo lo ven, sino que les gusta el video y por eso le dan ese dedito arriba. Pueden ustedes también contribuir con este ministerio como a ustedes bien les plazca. Allí tenemos en la información y en la descripción del video una serie de informaciones conducentes para que aquellos que sientan a bien apoyar este ministerio puedan hacerlo con libertad. Personalmente yo sí lo hago, yo sí hago este anuncio porque muchas veces nos sentiremos limitados para realizar otro tipo de videos que requieren o demandan algún tipo de recursos extras. ¿Qué más te puedo decir, mi querido amigo? El video que sirve para los maestros de escuela sabática ya está circulando, ya está subido. He venido diciendo que no voy a utilizar el nombre repaso general de la lección de escuela sabática. No lo haré, porque con el paso del tiempo, si yo lo coloco así, se pierde. Las personas van a decir, ya esa lección pasó, no me interesa. Por eso nos cobijamos detrás de un nombre que sea llamativo, que permanezca en el tiempo, pero que a la vez ya usted sabe que todos los sábados usted va a encontrar ese video que puede servirle a los maestros de escuela sabática. Quiero dejar en claro también algo sobre esto. No crean ustedes que a mí me apasiona hacer esto. Hacer el video de escuela sabática no es lo que más me gusta, no porque no lo disfrute. Lo que más me gusta a mí es hacer teología. Yo creo que se los he dicho, me gusta muchísimo impartirle a los hermanos clases de teología. Eso me apasiona, me gusta muchísimo. Pero ustedes me pidieron eso y por ustedes vamos a seguir haciéndolo hasta que Dios nos lo permita. Entonces, aquí también les dejo la pestañita del último video que subimos en compañía de la doctora Andrea Márquez Navarro, una nutricionista, mi hija, en la que ella está compartiendo una serie de consejos que conducen a un buen manejo de la salud, del peso y del sobrepeso. Aspiramos en el nombre de Dios que esta sección de salud se mantenga. Mi hija no vive conmigo y llevar estas cámaras hasta donde ella vive implica para mí gasto. A eso es a lo que nosotros apuntamos, que a veces no tenemos los recursos para hacer este tipo de videos. Bien, ¿qué les parece si oramos? Querido Dios, vamos a abrir tu palabra, vamos a tocar un tema que será de utilidad para los hermanos. Por favor, guíanos. En Jesús. Amén. Entonces les decía, algunos miembros de la iglesia, yo creo que bien intencionados, han llegado a la conclusión de que la única manera, la única postura aceptada delante de Dios para orar es la de rodillas. Honestamente, el debate o las preguntas que se suscitan sobre la ergonomía de la oración, y la ergonomía vamos a entenderla como la ciencia, aquellos conceptos que utilizan para mantener un equilibrio, una especie de buena postura en el trabajo, las industrias, etc. Aquí estoy haciendo un uso de la ergonomía en la oración. Si usted se pregunta cuál es la postura correcta, eso es algo positivo, porque usted está interesado en orar. Eso es muy positivo, muy importante de que usted tenga deseos de orar. Porque si no preguntaras cuál es la postura para orar, pues a ti te valdría realmente no preguntar absolutamente nada sobre el tema y simplemente harías lo que tú consideres. Así que yo aprecio a aquellos hermanos que tienen esa inquietud. Sin embargo, acuérdense que la Biblia
es nuestra guía. El espíritu de profecía, los escritos de Elena de White, para nosotros los adventistas, se constituyen también en una guía. Entonces, de acuerdo con las escrituras, basado estrictamente en la Biblia, las oraciones son presentadas a Dios por su pueblo de diferentes formas, de diferentes circunstancias. Encontramos la posición de rodillas. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que oraron al Señor sobre sus rodillas. Es el caso de Daniel, el capítulo 5 y el versículo 10. Usted va a encontrar allí que Daniel se postraba sobre sus rodillas 3 veces al día. En el caso de Esteban, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7 y el versículo 60, se nos dice también que Esteban se arrodilló. Pedro se arrodilló también, según nos dice el libro de Hechos, el capítulo 9 y el versículo 40. Encontramos también que en Efesios 3:14 y en Hechos 20:36, la Biblia dice que se debe orar de rodillas. Entonces, arrodillarse era un ritual que expresaba el deseo del adorador de rendirse a Dios. Cuando nosotros nos arrodillamos, estamos reconociendo 2 elementos que son básicos en nuestra relación con Dios. En primer lugar, cuando el hombre se acerca a Dios, la persona de Dios, el ser de Dios, genera en el hombre temor y fascinación. Esto lo encontramos muy bien ilustrado en la teofanía que Moisés experimenta en Éxodo el capítulo 3. Allí confluyen estos 2 elementos ya descritos, el temor y la fascinación. Cuando Moisés ve la zarza ardiendo, le genera fascinación, y la fascinación lo indujo a acercarse para ver qué era lo que pasaba. Pero de repente la voz que proviene de la zarza, que no es otra voz que la del ángel de Jehová, o sea, Jesucristo antes de su encarnación, lo detiene, y en ese momento se genera en Moisés el temor. Cuando nosotros vamos al templo, no importa el templo al que tú asistas, mi querido cristiano, se nos ha dicho, todo el mundo debe arrodillarse en el templo. Es la única postura que Dios acepta. Repito, hay muy buena intención detrás de esta solicitud. Pero si tú analizas con calma, sin pasión, el texto bíblico, te darás cuenta de algo, y es que Dios no le exige al orante que se arrodille delante de su presencia. Cuando Moisés es interrumpido por la voz que sale de la zarza, la voz le dice, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Nota tú que Moisés no recibió la orden, arrodíllate delante de mi presencia. No, es por demás sorprendente que es Nabucodonosor, allá en el libro de Daniel, quien conmina, obliga a todos los que están reunidos en la llanura de Dura para adorar a la imagen que él había levantado. Es él quien los obliga, les ordena, a la voz, al sonido de la cítara, de la zampoña, del salterio, todo el mundo debe arrodillarse. Dios no hace así. ¿Significa eso entonces, Pastor Márquez, que yo en la iglesia puedo orar como a mí se me pegue la regalada gana? No, hermano. Por favor, entienda bien lo que estoy diciendo. Y además, deseo hacerme entender. Estoy diciendo que el orante, o sea usted, o sea yo, cuando nos vamos a encontrar con Dios en el templo, yo no me voy a encontrar con nadie más. Mi propósito fundamental al ir al templo es a encontrarme con mi Dios. En la medida en que yo acerco mi corazón a Dios, en la medida en que yo conozco a Dios y la presencia de Dios me genera fascinación, también me va a generar temor, o sea, respeto, no miedo. Entonces, tú, en acto de reverencia, tú, orante, te arrodillas delante de Dios. Pero no debe existir ser humano alguno que te obligue a ti a arrodillarte en el templo.
porque está violentando tu libertad. Entonces, ¿cuál debe ser el equilibrio? Si tú eres un cristiano veterano, no obligues a un hombre o una mujer joven en la fe y joven de edad a que se arrodille delante de Dios. Más bien, oriéntalo para que él desarrolle en sí mismo un ardiente deseo de reverenciar a Dios como Dios lo espera. Ahora, ¿existen las oraciones de rodillas en la Biblia? Sí, existen las oraciones de pie, sí, existen. Estar de pie delante del Señor también era una práctica bastante común. Por ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos es el que encontramos en 2 de Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 13. En ese relato, la Biblia nos dice que Josafat, el piadoso rey Josafat, invitó al pueblo a orar y él permaneció en pie delante de la asamblea en el templo del Señor y estando de pie, él oró y todo el pueblo de Israel permaneció de pie. También es el caso que se registra en el primer libro de Samuel, el capítulo 1 y el versículo 26. Frente a la célebre oración de Ana, Ana estaba de pie, lo mismo que encontramos en Job, el capítulo 30 y el versículo 20. Por supuesto que los judíos también acostumbraban y acostumbran a orar de pie, tanto en las sinagogas como en uno de los sitios más sagrados que ellos tienen, como es el Muro de los Lamentos. Si usted tiene la oportunidad de observar la forma como los judíos actuales oran estando frente al Muro de los Lamentos, ustedes se van a dar cuenta que no se arrodillan. Ellos están de pie y están orando. ¿Significa esto entonces que son los judíos los que nos deben dar el ejemplo a nosotros y que debemos seguir el ejemplo de que ellos hacen? No, no estoy diciendo eso. La Biblia está diciendo que hubo mucha gente que oró de pie. Por ejemplo, Jesús condenó el orgullo, pero no la práctica de orar de pie. Hay algunos cristianos que han utilizado la parábola del fariseo y el publicano. Si se dan cuenta, la Biblia no dice que el publicano estaba de rodillas. La Biblia lo que dice es que el publicano no se atrevía a levantar el rostro. Jesús, en Mateo capítulo 6, versículo 5, él no condena la postura de orar de pie. Lo que Jesús condena es el orgullo. Y curioso es que el mismo Jesús refrenda esta postura allá en Marcos, el capítulo 11 y el versículo 25, cuando le dice a los discípulos, y cuando estén de pie orando, perdonen lo que tengan contra otras personas. Es más o menos la paráfrasis. Permanecer de pie entonces en una oración enfatiza la libertad que nosotros tenemos de acercarnos a Dios. Para ello busquen Esther capítulo 5 y el versículo 10. Entonces, cuando estamos de pie, estamos reconociendo a Dios como el Rey del universo y que es nuestro privilegio acercarnos a Él como sus súbditos y como sus hijos que somos. Yo no conozco todavía al primer padre que cuando un hijo viene a visitarlo, el hijo tiene que venir de rodillas. No. Por otro lado, no te olvides, apreciado amigo, que Elena de White, inspirada por Dios, da la siguiente definición de oración. La oración es el acto de abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Esa es una muy buena definición de oración. Significa entonces que si nosotros no nos arrodillamos delante de Dios, Dios nos da la espalda y dice, no quiero oírlos porque ustedes están orando en otra posición. Eso no es correcto. Vamos a ver qué otra postura encontramos en la Biblia. También orar sentado. Sí, orar sentado. Busquen, por ejemplo, allá en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 18, allí se nos dice que David se sentó delante de la presencia de Dios y oró. Esta postura es muy curiosa, porque cuando usted se sienta delante de Dios, ¿recuerdan ustedes cuando María se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus palabras? Esa posición de orar sentado sugiere un deseo sincero por parte del orante de ser instruido por Dios. Muchas veces nosotros salimos de la cámara de audiencia de nuestro Rey y Señor,
del soberano del universo, salimos muy apresuradamente y no tenemos tiempo de escuchar su voz. Usted puede orar sentado y Dios te escuchará. Vamos a otra posición, la última que voy a compartir con ustedes, orar acostado. En el libro de los Salmos, en el Salmo 4, ese es un salmo vespertino y hay una sección, hay un versículo que dice de la siguiente manera: meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. ¿Cuántas veces usted ha orado acostado en la cama? Usted ora cuando va manejando su vehículo, ora cuando va en el avión, ora cuando va en un ómnibus, en un autobús, en un camión, depende del nombre que usted le asigne a estos vehículos de transporte masivo en su ciudad o en su país. Usted ora cuando va caminando en la calle. La respiración nuestra debiese ser una constante de oración. ¿Significa eso entonces que la única oración que Dios escucha en la iglesia es la de rodillas? No, queridos. Aquellos miembros de iglesia que con buena intención, y yo lo acepto así, tratan de decirnos, hermanos, la única oración que Dios escucha, la única posición acertada y aceptada es la de rodillas, déjenlos que ellos tengan su opinión, pero la opinión de ellos no es la opinión bíblica. Tampoco vamos a entrar a discutir en un tema que no tiene sentido, porque en última instancia la oración no es escuchada por Dios por la posición que tengamos, sino por la contrición que nosotros tengamos en nuestro corazón. Debo confesarles que cuando yo voy al templo, no importa el templo adventista al que vaya, mi posición favorita para orar es de rodillas. Me gusta arrodillarme delante de Dios, pero mi experiencia personal, mi liturgia, mi reverencia, mi devoción hacia Dios es mía. Es mía. Yo no puedo hacer que el hermano tenga que hacerlo porque yo lo hago. Yo no soy el punto de referencia. Ah, pastor, es que Jesús se arrodilló en el Getsemaní. ¿Y cuál es el problema? En ese momento Jesús estaba en una situación difícil y la misión de Jesús no es tu misión. Tú y yo jamás vamos a estar expuestos a esa terrible experiencia que Jesús vivió en el Getsemaní. En conclusión, ninguno me escriba comentarios diciendo es que usted defiende la posición de oración de cualquier forma. Yo no defiendo la posición de oración de cualquier forma. La Biblia te dice que hay 4 posiciones en las que tú puedes orar y que Dios te puede escuchar. Es la Biblia la que te lo está diciendo. Y entonces, ¿por qué Elena de White escribe que en la iglesia debe arrodillarse? Hay una experiencia muy particular que vivió un joven, hijo de un pastor adventista de los tiempos de Elena de White. Era un joven pendenciero, desafiante, desobediente y creo que hasta grosero. Y a ese joven, Dios, a través de Elena de White, le manda una orden: arrodíllese delante de Dios. No es que esa orden es para todo el mundo, querido. No, esa orden es para un hombre que Dios quería salvarlo. Es como si en esta hora un profeta de Dios me viniese y me dijese a mí de manera directa: Jonathan Márquez, deje usted de vestirse con camisa rosada. Por favor. Mandato de Dios. Frente a un mandato de Dios, pues Dios tiene que tener la razón. Pero al mismo tiempo, si un profeta me viene a decir que yo no debo vestirme con camisa, que esto yo no sé ni de qué color es, yo tendría que decirle: Señor, pero ¿no fuiste tú quien creó los colores? Entonces, las órdenes de Dios siempre tienen un elemento de lógica y de razón, y están basadas en revelaciones previas, porque Él no va a contradecir una revelación anterior que dio por su profeta. Delante del Dios del cielo, toda rodilla se doblará, dice el apóstol, y eso es verdad. Finalmente, el doblar rodillas implica reconocimiento de Dios como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y al mismo tiempo el hecho de que Él es nuestro Salvador y lo reverenciamos con gratitud porque por Él es que nosotros hemos sido salvados.
Hermano mío, no se apure tanto en cosas como esta. Más bien, el consejo que yo le daría a usted es ore. Todo el tiempo que pueda orar, ore. Hay un video que el profesor y doctor Elmer Quintero, en nuestro canal, hermano, BioChannel, tuvo en la iglesia, en el canal titulado Iglesia 2.0. Él tiene un tema sobre la oración muy bueno. Véanselo, véanselo, y se darán cuenta que usted puede orar de cualquier forma. Pastor, y entonces finalmente en la iglesia, ¿cuál debe ser la postura, pastor? Hermano, si el público que está asistiendo a la iglesia es un público que lleva años conociendo de Dios, aceptando cada día más la palabra de Dios, que ya conoce a Dios, ese público se esperaría que sienta devoción por Dios y se arrodille. Pero no hay que obligar a nadie, ni darle indicaciones. Usted se me arrodilla. No. Esa es una relación personal del hombre con Dios. Disfruta tu relación con Dios. Vive tu relación con Dios. Aprecia tu relación con Dios. Y otro que te está viendo, tal vez pueda seguir tu propio ejemplo de piadosidad, pero no de un hombre o de una mujer que se vuelven odiosos con eso de estar exigiéndole a todo el mundo que se arrodille. O que si alguien dice, vamos a orar de pie, entonces usted para mostrar más espiritualidad se arrodilla. Jesús dijo, no hagáis eso, porque los fariseos, los escribas, les encanta arrodillarse en las esquinas de las plazas para que los vean. No es necesario. Continúa orando, desarrolla el espíritu de oración, busca todos los días en oración a Dios y verás que más temprano que tarde te vas a dar cuenta que el que más se acerca a Dios menos está interesado en criticar a su prójimo. Que Dios te bendiga y que este estudio sea significativo para ti y te ayude al propósito que queremos, y es acércate más a Dios en espíritu y en verdad. Ora todos los días, ora y ora. Chao, chao.